¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. En esta semana, ¿no es cierto? Más paciencia, menos paciente. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que estamos en un periodo de cuarentena, tenemos que estar en la casa, tenemos que tener mucha paciencia. De esta manera evitamos, ¿no es cierto?, que mucha más gente se enferme. Pues bien, en esta semana nosotros vamos a ver en nuestra clase 5 la idea a lo largo de la historia, la ciencia moderna, y en la clase 6 es mi sumario y la evaluación de avance. Vamos en primer lugar, ¿no es cierto?, a nuestra clase 5. No olvidar también, ¿no es cierto?, en que esto que estoy haciendo es solo para ayudarles a responder mejor las actividades que tienen que realizar. No es una clase normal, no estamos haciendo una clase normal, sino más bien es una ayuda. Y en las ideas a lo largo de la historia de la ciencia moderna, allí hablamos, ¿no es cierto?, o sea, allí se habla de cómo, ¿no es cierto?, la ciencia ha ido cambiando. Recordemos dos conceptos. Teocentrismo durante la Edad Media, en que todo giraba alrededor de Dios, y hasta nueva edad, la Edad Moderna, tenemos el antropocentrismo, que todo gira en torno al ser humano, o el ser humano es el centro de todo. Eso hace, ¿no es cierto?, de que este hombre, ¿no es cierto?, este ser humano comienza a investigar, y para ello, ¿no es cierto?, ya empieza a utilizar el método científico. ¿Y qué es el método científico? Ahí tienen el glosario, pero me voy a quedar básicamente, ¿no es cierto?, lo que dice la experimentación. Y la experimentación quiere decir, ¿no es cierto?, que el ser humano no da algo por hecho si no lo ha experimentado antes. O sea, no puede decir, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, en el caso de Newton, ¿no es cierto?, el decir que la ley de la gravedad, si no experimentó antes, ¿no es cierto?, y para poder plantear su ley de la gravedad. De tal manera, ¿no es cierto?, que eso significa la experimentación. ¿Qué se utilizaba durante la Edad Media? La Edad Media, ¿no es cierto?, ahí también hay una explicación, se utilizaba la escolástica, o sea, se trataba, ¿no es cierto?, de explicar las cosas de Dios a través de la razón, cosa que no, muchas veces no era posible, o no lo era posible. Entonces, ¿no es cierto?, es lo que está haciendo. O sea, este hombre está experimentando, está haciendo cosas nuevas, y por eso comienzan a surgir, ¿no es cierto?, científicos en el área de la química, científicos en el área de la física, científicos en el área de la matemática, como Descartes, científicos en el área de la biología, etc. Pero muchas de estas ideas que se planteaban estos científicos iban en contraposición a la idea que planteaba en ese momento la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pues bien, pensando en eso, ¿no es cierto?, vamos a dar, hay un ejemplo allí, ¿no es cierto?, de esta situación que ocurre, ¿no es cierto?, que durante la Edad Media se pensaba que el centro de todo era la Tierra y que todo giraba en torno a esta Tierra. Pero aparecen ideas nuevas, ¿no es cierto?, la idea de Nicolás Copérnico, que posteriormente van a ser apoyadas, ¿no es cierto?, y mejor estudiadas por Galileo Galilei, que planteaba la teoría, ¿no es cierto?, heliocéntrica. ¿Qué significa la teoría heliocéntrica? Significaba que el centro era el Sol y alrededor del Sol giraban los planetas. Esta situación trajo, ¿no es cierto?, una contraposición con la Iglesia Católica, de tal manera que Galileo Galilei fue acusado por el Tribunal del Santo Oficio o el Tribunal de la Inquisición, y el tribunal, ¿no es cierto?, le obligó a Galileo Galilei, para no matarlo, en que él se pudiera desdecir de esto. La cosa es que él se desdijo para no morir, pero igual fue encarcelado y allí él murió. De tal manera, ¿no es cierto?, que hay estas nuevas ideas se contraponen entonces con algunos pensamientos de la entonces Iglesia Católica Apostólica Romana. En relación a eso, y ahí a los documentos que están ahí, es lo que ustedes deben de responder. La primera parte no la van a hacer porque, ahora si quieren la hacen, ningún problema en reconocer los documentos, ¿no es cierto?, que están ahí, su naturaleza, origen, la fuente, eso, ¿no es cierto?, que ya se ha hecho en una actividad anterior. Pero que me interesa que ustedes respondan la pregunta A, B y C. En la pregunta A, ¿qué aspectos del conocimiento medieval cambiaron? ¿Ya? Ya lo he explicado. ¿Cuáles permanecieron a partir del desarrollo de la ciencia moderna? ¿Qué? Entonces ahí hablamos de la iglesia, ¿no es cierto?, la idea de Dios, etc. B.
¿Por qué es importante comprender que las ideas que se consideran válidas en una época pueden cambiar a lo largo del tiempo? ¿Qué reflexiones en relación con sus propias ideas les surgen al respecto? Ustedes lo que tienen que hacer es evaluar, ¿no es cierto?, la importancia de comprender los cambios de mentalidad de una época a otra. ¿Cómo cambiaron estas mentalidades? Entendiendo, ¿no es cierto?, ya lo que habíamos dicho, teocentrismo, antropocentrismo. Y la C dice, ¿de qué forma la historia contribuye a comprender las transformaciones que experimenta el conocimiento? Luego dice, ¿qué importancia tiene esta reflexión para el presente? Si nosotros entendemos, ¿no es cierto?, que si no hubiese historia, ¿cómo hubiésemos entendido y comprendido cómo el ser humano ha ido cambiando su pensamiento a lo largo de la historia? Nosotros, más adelante, vamos a hablar, por ejemplo, de la ilustración, otro cambio de mentalidad que va a haber en este desarrollo de la historia. Y cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, de la Edad Media a la Edad Moderna, hay un cambio de mentalidad. De la Edad Moderna a la Edad contemporánea actual, hay otro cambio de mentalidad. O sea, es importante, ¿no es cierto?, que esto quede reflejado en la historia y qué papel juega esta historia. Pero también dice qué importancia tiene la reflexión para el presente, que es importante que tenemos que reflexionar acerca de la historia. Nosotros como país estamos viviendo procesos de cambio. Entonces, ¿cuál es el rol, ¿no es cierto?, que en cuanto a la reflexión que nosotros tenemos que ver a los cambios que se están viviendo, ¿no es cierto?, en estos procesos históricos en el cual estamos imbuidos en este presente? Pues bien, eso es lo que ustedes tienen que realizar. Pero además, la clase 6 tiene que ver, ¿no es cierto?, con una evaluación de avance. En esta evaluación, primero está el sumario de la clase, pero en esta evaluación de avance solo van a hacer la pregunta 1, que abarca la A, B, C y D. ¿Ya? Eso van a hacer allí. Entonces, señalar las principales características de la fuente, la naturaleza, el origen, eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con actividades que han hecho anteriormente. ¿Qué información entrega la fuente respecto a las características del humanismo y el renacimiento artístico? Ahí, ¿no es cierto?, está hablando cuál es el centro, si ustedes se fijan, cuál es el centro de la obra, es una persona humana, etcétera, etcétera. ¿De qué forma la obra El nacimiento de la Venus expresa los valores del humanismo y el renacimiento artístico? Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, allí tiene que ver con los colores, con la forma del ser humano, que se destaca. Bueno, eso tienen que ver ustedes de acuerdo a lo que ya se ha estudiado. Y la D explica qué relación existió entre los siguientes acontecimientos: surgimiento del humanismo, el renacimiento artístico, el desarrollo de la imprenta de tipos móviles y la consolidación de la ciencia moderna. ¿Ya? El arte, ¿no es cierto?, la imprenta, los avances, que permitieron difundir ¿qué? La idea, principalmente, ¿no es cierto?, del humanismo, que el ser humano es el centro de todo. Espero que haya quedado claro, ¿no es cierto?, y nos estaremos viendo la próxima semana con otro tema, porque ya la próxima semana entramos a otro tema, y espero, ¿no es cierto?, que sigan manteniéndose en casa, porque esa es la idea, ¿no es cierto?, de esta cuarentena. Sigan todas las instrucciones y evitemos, ¿no es cierto?, que esta pandemia se pueda expandir.